Gloria a Dios. Muy buenos días, mis hermanos. ¿Pueden levantarle el volumen al micrófono? Lo escucho bajo. Está bajo el volumen, por favor. Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Antes de pasar el mensaje, vamos a orar al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y vamos a orar. Amado Dios, te amo gracias en esta mañana que nos da la oportunidad de estar aquí en tu santo templo, Señor. Padre, presentándote nuevamente la vida de hermanos que están pasando tiempos difíciles en sus casas, las familias que usted conoce, que tienen poco tiempo de estar en esta etapa de duelo familiar por la partida de sus seres queridos. Oramos que les ayudes, mi Dios, que les sostengas en tu gracia, les consueles. Sabemos que no es fácil, aunque tenemos una gran esperanza de volverlos a ver en Cristo Jesús. En la humanidad, en lo terrenal, siempre hay una tristeza, porque todas estas familias están acostumbrados a sus seres queridos, pero ya no están. Por eso pedimos por la familia Córdoba Castillo, por la familia de nuestro hermano Jesús Santur, Señor, por tu siervo que partió, Daniel García, Señor, por las familiares de nuestra hermana María Rondoy, que partió ya la ancianita, Señor, orando que les traigas consuelo a ellos, que lo necesitan. Señor, trae aliento, alivio a sus corazones. Padre, también oramos por la salud de nuestros hermanos que están pasándola mal, Señor, con nuestro hermano Javier, allá en Chimbote. Pon tu mano en él, mi Dios. Trae sanidad en su cuerpo. Trae sanidad a su vida, Dios mío. Padre Celestial, oramos también por nuestra hermana Irma. Ha estado pasando con dolores muy intensos de, Señor, su cadera. Oramos que pongas tu mano en ella, mi Dios. Sánale, Padre Celestial. Señor, toca a tus hijos, toca en sus dolencias, mi Dios. Padre Celestial, obra en nuestros hermanos, ayúdales. Señor, y otros hermanos que están con otras dolencias aquí en la iglesia, allí donde están en casa o aquí, pon tu mano sobre ellos, ayúdales, Padre Celestial. Amado Dios, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, esta mañana quiero llevarles un tema, les saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero compartir con ustedes el olvido de Dios y el nuestro para avanzar. Este es el tema de hoy día, el olvido de Dios y el nuestro para avanzar. Usted va a entender que Dios olvida y nos enseña a olvidar para que podamos avanzar, para que podamos salir adelante. Y yo les invito a que abran sus Biblias en Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ahí estamos con Miqueas 7:18. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, oramos que tu Espíritu Santo nos lleve a alimentarnos de tu palabra, que es el que nos ayuda a salir adelante para continuar conforme al propósito que tienes con cada uno de nosotros, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, en esta mañana yo quiero hablar con ustedes el olvido de Dios y el nuestro para avanzar. Usted dirá, ¿qué tiene que ver que hablar de que Dios se olvide y que yo me olvide para poder avanzar? Usted tiene que entender que hay cosas que nos estancan en la actualidad porque todavía estamos enraizados con cosas del pasado. En la Biblia veremos que Dios toma la decisión de olvidar y también nosotros estamos llamados a olvidar si es que queremos avanzar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. O sea, usted y yo
tenemos que tomar decisiones. Y una de ellas es olvidar. Olvidar para poder avanzar. Y usted se da cuenta en el pasaje que hemos leído de Miqueas 7:18, dice que Dios como tú, que perdona la maldad. Y no solamente Dios perdona. Es bonito sentirnos perdonados por Dios cuando nos arrepentimos. Amén. Pero también Dios nos garantiza algo más. No solamente Él te perdona a ti y a mí la maldad, sino que olvida el pecado de su heredad. Porque nosotros somos la herencia de Jehová. La iglesia es la herencia de Dios, su pueblo. Y dice que Él olvida el pecado del remanente de su heredad. O sea, Él olvida intencionalmente, Dios olvida. Esta palabra olvidar en hebreo es shakash. Es una palabra difícil de escribir porque son palabras medio complicadas, pero shakash significa pérdida de memoria o la acción de descuidar o dejar de recordar algo. Tres cosas hay aquí. Nos dice que olvidar significa la pérdida de memoria, o sea, el que uno se está olvidando porque sufre de amnesia, o la pérdida de memoria o la acción de descuidar. Eso también es olvidar. Me descuidé donde dejé mis cosas, mis llaves, eso es olvidarse. Pero también significa dejar de recordar algo. En este caso, Dios está siempre decidido, cuando Él perdona, a dejar de recordar algo. Dejar de recordar nuestros pecados, dejar de recordar nuestra maldad cuando uno se arrepiente de corazón. Si uno se arrepiente de corazón, Dios va a olvidarlo. Él va a dejar de recordarlo porque a través de Jesús somos perdonados. Amén. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Olvidar. Dios está dispuesto a olvidar. Él quiere dejar a un lado las cosas que en algún momento Dios estuvo enojado contra nosotros por el pecado, pero al ver el arrepentimiento, Dios olvida y Dios lo deja de lado. Dios ya no lo vuelve a recordar. Para que tenga una idea que Dios tiene esa actitud, vamos a otro pasaje bíblico. Isaías 43:25. Isaías 43:25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Miren lo que dice Dios. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. ¿Y qué más dice? Y no me acordaré de tus pecados. Gloria a Dios. Lo que estábamos hablando, lo que significa shakash, esa palabra hebrea que también significa ya no volver a recordar algo. Dice Dios, Él es el que borra. Cuando dice borra, quiere decir que ya no hay cuenta que saldar. Él borra nuestras rebeliones por amor a mí mismo, por amor a Él mismo, honor a su nombre, y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Entonces, ¿qué pasa si de repente, un ejemplo, ¿no? Cosas en que me fue mal en el pasado, yo fallé, pero me arrepentí. Pasa el tiempo y de repente el diablo te comienza a recordar, oye, mira lo que hiciste, mira lo que has hecho, debes tener vergüenza por lo que hiciste. El diablo pone eso en la mente. Dios te dice, no lo recuerdes más, porque yo ya te perdoné, ya borré tu pecado. De repente tú te pones a llorar y dices, Dios mío, perdóname por lo que me pasó cuando yo era un adolescente. Perdóname por lo que hice, estas cosas malas. Dios te va a preguntar, ¿de qué cosas? Si cuando me pediste perdón, yo ya los olvidé. Ya lo borré, ya lo perdoné. Amén. Eso es lo que significa el olvido de Dios. Dios está decidido a olvidar y cuando Él olvida, ya no te va a sacar en cara el pasado. De hecho, que si en el presente yo peco, tengo que ponerme a cuentas con Dios por algo que está mal. Pero por cosas pasadas que ya pedí perdón a Dios, Dios ya nos limpió. Y Él decidió no recordarlos más. Él decidió ya no pensar más en eso. Si de repente alguien por maldad te lo quiere recordar, bueno,
Yo te doy un consejo práctico. Nomás dile, Señor te bendiga, ya Dios me limpió. Punto. No pierdas tu tiempo en tratar de revivir cosas que de repente te pueden hacer recordar a otras personas del pasado. El pasado quedó atrás porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Amén. Otro pasaje, más evidencias. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, bueno, que ese está en el Antiguo, no en el Nuevo. Vamos al Nuevo Testamento. Hebreos 8, 11 y 12. Estoy hablando primero la parte de Dios, después toco la parte nuestra. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Porque todos conocerán, todos me conocerán, dice Dios, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué más sigue? Los que ya conocemos a Dios, ¿qué va a pasar? Dice Dios, porque seré propicio a sus injusticias. O sea, la palabra propicio es que tiene piedad, tiene misericordia, tiene compasión. Seré propicio a sus injusticias y nunca más. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo. Nunca más. Otra vez, ¿qué dice? Nunca más. Otra vez, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más. Tremendo, hermano. Ese Dios maravilloso tenemos. Es un Dios que no está a la expectativa diciendo, bueno, si cometes un error, me lo vas a pagar con todas las que has hecho en el pasado. No, no. Dios no es un Dios vengativo como a veces es el ser humano. Dios no es así. Dios es un Dios que cuando te perdona y te limpia, lo hace y Él ya no vuelve a tratar el asunto. Porque la cuenta fue pagada en la cruz. Amén. Qué importante ver que ese es el carácter de Dios. Dios nos perdona y olvida. Al menos voy a darte 3 motivos por qué. Te las voy a mencionar. Voy a darte el motivo o 3 motivos por qué Dios perdona y olvida nuestros pecados. Voy a darte 3 motivos. El primer motivo es como muestra de su amor y compasión por ti y por mí. Es como muestra de amor y compasión por ti y por mí. Por eso es que Dios perdona. Recuerda el pasaje que vimos anterior, dice que Él nos perdona por amor a mí mismo, dice Dios. ¿Qué significa por amor a mí mismo? O sea, por el amor que Dios nos tiene, Él perdona y olvida. Amén. Así que no tienes que caminar con cosas que de repente, a veces, hermano, pasa, ¿no? En la casa, en el hogar, a veces tu esposo o tu esposa como que te refrega el pasado. Dice, no, tú siempre has sido así, tú siempre bien cardíaca, tú siempre bien fregada, tú siempre bien negativa, tú siempre te estás olvidando. Oh, Dios mío, siempre estamos diciendo lo pasado. Hermanos, si Dios nos tratara como tratamos nosotros a otros, Dios mío, nos la pasáramos mal, pero no, Dios cuando olvida, olvida. Dios cuando perdona, perdona. Dios cuando limpia, limpia. Y lo que limpia, ¿quién lo va a ensuciar? Solamente uno que vaya y se vuelva a ensuciar. Pero nadie puede ensuciar lo que Dios limpia. ¿Me entiende? Mientras que vivamos para Dios en su voluntad. La segunda razón por qué Dios perdona y olvida es porque es que con el buen deseo, Dios tiene el buen deseo de restaurar nuestras vidas y nuestra relación con Él. Dios tiene el buen deseo de restaurar nuestras vidas y nuestra relación con Él. Ese es el Dios que tenemos. Es un Dios que siempre está mirando a cada uno con ese fin, el fin de restaurar nuestras vidas. Dios siempre está mirando cómo te voy a restaurar. Si lo necesitas, pues Dios dice, yo te voy a restaurar. Pero junto con la restauración es restaurar nuestra relación con Dios. Amén. Dios quiere que tú tengas una relación con Él restaurada, donde no te sientas cohibido por tu pasado, porque ya Dios te perdonó, te limpió y puedes volver a caminar con el Dios 3 veces santo, santo, santo. Amén. Ese es el propósito de Dios. El tercer propósito, son más, pero yo estoy mencionando 3 esenciales. Dios quiere darnos la oportunidad de comenzar una nueva vida, tomados de su mano. Vuelvo a repetir. Dios quiere darnos la oportunidad de comenzar una nueva vida
tomados de su mano. No quiere que nos condenemos por nuestros pecados, sino que tengamos vida eterna y vivamos al lado de Él. Por eso es que Dios perdona y olvida, porque Él quiere que tú y yo vivamos una nueva vida cada día. Ese es su plan. Una nueva vida donde estamos envueltos por su amor, estamos envueltos por su gracia, estamos envueltos por su misericordia, estamos envueltos por sus buenos propósitos. Entonces Dios, ¿qué tiene que hacer? Él perdona, Él olvida. Amén. Podríamos llamarle a esto la amnesia voluntaria de Dios. Dios voluntariamente dice, yo me quiero olvidar, y se olvida. Dios voluntariamente dice, yo ya no quiero pensar en eso, y ya no se acuerda. Dios quiere hacerlo. Amén. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar nuestra relación con Él. Dios no está viviendo del pasado. Aunque en la noche voy a llevar la continuación de esta parte, pero no exactamente en esto, sino que voy a explicar las cosas que no debemos olvidar. Las cosas que hay que olvidar las estamos viendo ahorita. Pero las cosas que no hay que olvidar, esas usted las va a aprender en la noche y espero que usted esté acá. Para que aprenda en la noche las cosas que no debemos olvidar. Pero Dios sí quiere olvidar el pasado. Si en el pasado fuiste borrachito, si en el pasado fuiste pleitista, si en el pasado fuiste adúltero, pero cuando buscaste a Dios y Él te perdonó, ya no vivas del pasado, vive la nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Vivimos la nueva vida en el Señor. Ahora voy a la parte nuestra. Nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Debemos olvidar. Estamos llamados a hacer lo mismo. Nosotros debemos olvidar. Dios olvida, Dios perdona, pero también nosotros debemos olvidar. ¿Olvidar qué? Usted va a decir, ¿olvidar qué? Bueno, empecemos mirando Filipenses 3, versículo 13 y versículo 14. Filipenses 3, 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo, mira lo que dice Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, mirando nuevamente el versículo anterior, dice Pablo en su decisión de avanzada, él para que pueda avanzar, porque estamos hablando de avanzar, Pablo está diciendo, yo mismo estoy decidiendo olvidar lo que queda atrás. En el versículo 13, hermano mío, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pablo está diciendo, yo no soy perfecto, no soy maduro 100%, no todo ya lo he logrado, estoy en una etapa todavía de crecimiento. Él dice, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Hermanos, es necesario mirar qué quedó atrás y todavía es tropiezo para que tú avances. ¿Qué cosas en tu pasado tienes que decidir olvidarlas para que puedas avanzar, para que puedas obtener lo nuevo de Dios? Porque a veces las cosas que no olvidamos del pasado como que nos bloquea, nos pone estorbo para avanzar. Tenemos que olvidar. Si quieres avanzar, tienes que olvidar. No tienes que estar viviendo el pasado. Y de aquí voy a mencionar algunas cosas, pero no tienes que estar viviendo del ayer, de la nostalgia del ayer, del fracaso del ayer. Si usted vive del ayer, no puede avanzar. Porque el ayer se vuelve una carga pesada en tu presente que te impide dar pasos hacia adelante. Amén. Necesitamos tener la decisión de, como dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué cosas tienes que olvidar del pasado? Y olvidarlas significa ya no voy a pensar en ellas. Ya en la noche voy a decirles qué cosas sí hay que recordar del pasado, pero cosas buenas que ya se lo diré en la noche. Pero hablo de cosas
malas, que son negativas, que son tropiezos, que son impedimentos a avanzar. Si uno quiere rehacer su vida, quiere comenzar de nuevo, no vas a emprender de nuevo si no dejas el pasado atrás. Tienes que dejar todo atrás. Pablo era los recuerdos cuando era un perseguidor de la iglesia. Para ese pasado fue duro, fue humillante, fue vergonzoso, que él fue enemigo de Cristo un tiempo cuando era Saulo de Tarso. Él mandaba matar a los cristianos, él mandaba azotar, a golpear hombres y mujeres, niños de toda edad, los encarcelaba, los torturaba. Él estaba allí cuando todavía no conocía al Señor. Cuando él se convierte, él mismo dice en varios pasajes, yo no soy digno de haber sido llamado apóstol, pero Dios me escogió. Él no se sentía digno, pero bendito sea el Señor, que Dios lo escogió por su pura gracia, por su puro amor, por su pura misericordia. Pero ¿qué tuvo que hacer para él vivir tranquilo, ya no vivir con esa culpa? Olvidar lo que queda atrás. Entonces, tú necesitas olvidar. Mira qué cosas necesitas olvidar. Odios, resentimientos, rencores, envidias, celos, malos deseos. Hay cosas que hay que olvidar. Hay que dejarlo atrás. Mira lo que dice el profeta Isaías 43, 18 y 19. Mire lo que dice el profeta Isaías. Isaías 43, 18, dice Dios, no acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Ya están viejas ya, ¿para qué acordarse? Es como si tú quisieras recordar el pasado, es como si tú quisieras ponerte esos polos viejos ya que quedan bien telitas, que están desteñidos, que ya tienen como 10 años ahí guardados en el ropero y quieres ponerte esa ropa vieja. Y con esa ropa vieja te quieres venir a la iglesia. ¿Tú te vendrías con esa ropa vieja? Hay unos que tenemos ropa ahí guardada de 10 años por ahí. Bueno, si es engordado ya nunca más te la pones, pero si no has engordado, dice, no, es que esa ropa la tengo cariño, pues con esa ropa me recuerda cuántas cosas que viví. No tendría sentido ponerse la ropa vieja. Hay que botarla ya. Pues dice Dios, no te acuerdes de las cosas pasadas. Primero Dios ya decidió olvidar, Él decidió perdonar, Él decidió ya no más recordar. En segundo lugar, ahora Dios te dice, mira, a ti te toca no recordar las cosas pasadas. Pero nuevamente repito, y si alguien viene y te la recuerda, bueno, bendícelo. Y si quieres ser más tajante, dile que el Señor te reprenda, ya no me molestes. Pero tú no pierdas tu tiempo en algo que ya el Señor se llevó en la cruz del Calvario. ¿Me está entendiendo? De que no, mira, tú no me trataste así, mira, no te portaste así conmigo. Hermano, no. Dios te dice, no pierdas tu tiempo con el pasado, ni traigas a memoria las cosas antiguas, las cosas viejas. No las traigas a memoria. No está diciendo que te olvides de tus viejos, no, eso no está diciendo. No está diciendo eso. Está diciendo que no te acuerdes de esas cosas pasadas que te causaron dolor, daño, tristeza. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no quiere que te acuerdes del pasado ni traigas a memoria cosas antiguas? ¿Por qué? Hay que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Dios no quiere? O sea, Dios no quiere que traigas a memoria eso. Porque Él quiere hacer algo nuevo, pero para hacerlo, tú tienes que estar libre. Tienes que estar libre. Mira el siguiente versículo. Dios mira lo que quiere hacer. El siguiente versículo. He aquí, yo hago cosa nueva. Hago una pregunta. Cuando Dios hace una cosa nueva, ¿es cosa del pasado o para el presente? No, para el pasado no, es para el presente. Es que yo hago cosas nuevas. Ahora, Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere dar una nueva oportunidad, nuevos logros, nuevos avances, nuevos proyectos. Por eso Él dice, ya no quiero que vivas con el tropiezo del pasado. Ya no quiero que vivas con la carga de las cosas antiguas. Ya no quiero, dice Dios. Porque yo quiero hacer contigo cosa nueva.
Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer contigo cosas nuevas. Pero díselo con ánimo, pues, le dices con ánimo. Dios quiere hacer contigo cosas nuevas. Hermanito, cambiemos la cara, de verdad. Dios quiere hacer cosas nuevas. Cambien ese rostro, pónganse alegres. Dios quiere hacer cosas nuevas, pero no lo va a hacer con la actitud que uno tiene, negativa. Dios quiere hacer cosas nuevas. Dice, pronto saldrá luz. ¿No lo conoceréis? Pregunta Dios. Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que está diciendo figurativamente Dios aquí es que donde tú no podías avanzar, Él va a abrir camino para que tú avances. Él va a abrir camino en el desierto, en los ríos, en la soledad. Él va a abrir ese paso para que tú puedas avanzar, porque Dios es el que lo hace. Él va a seguir obrando en tu vida, en la mía. Él va a continuar con grandes propósitos. Por eso, mis amados hermanos, en esta mañana yo te pido que tomes esa decisión. Porque, hermanos, hay dos clases de personas. Los que están en el presente disfrutando lo que ya Dios tiene para ellos, y los que están aquí presente, en el presente, pero están todavía con la cara del pasado. Están con la amargura del pasado. Están con los rencores del pasado. Cuando ya Dios te perdonó. Cuando ya Dios se llevó tu pecado y el mío, tu carga. Somos libres en Cristo Jesús. Amén. Somos libres en el Señor. Él nos hizo libres. Si dices perdono, pero nunca olvida, no estás perdonando ni te has olvidado de verdad. Algunos dicen, sí te perdono, pero nunca olvido. No ha perdonado de verdad. Sigue esclavo de su propia trampa, de su propio corazón dañado. Sigue esclavo. Porque la persona que es libre es la persona que dice olvido, perdonó y ya no vive de ese recuerdo. Pero el que sigue diciendo yo perdoné, pero se sigue acordando, nunca perdona, sigue ahí atado. Ahora, ¿de quién depende? De uno, de obedecerle a Dios. Depende de uno. Porque nadie puede entrar en tu corazón y nadie puede entrar en mi corazón. Uno tiene que tomar la decisión de qué cosa quiero vivir en el presente. Las cosas nuevas de Dios, como dice el versículo anterior, o vivir el pasado. Cada uno toma su decisión. Para que puedas avanzar hacia adelante, necesitas olvidar, escúchame bien, para que puedas avanzar hacia adelante, necesitas olvidar, sepultar, soltar, dejar que todo mal recuerdo del pasado, dejarlo atrás para que no te estanque. Uno tiene que tomar la decisión. Uno tiene que decidir, hermano, es uno. Por eso que es importante que tú decidas olvidar, soltar, sepultar eso, dejar todo el recuerdo en el pasado, si no, no puedes avanzar. Claro, podemos hacer cosas, pero internamente no se avanza. Porque la vida espiritual depende de que dejemos que la palabra de Dios corra en nuestro corazón y haga su obra de limpiarnos. Amén. Quiero también con ustedes recalcar algo también. La culpa en la mente viene, ¿sabe usted? Por omisión y por acción. Vuelvo a repetir. Muchas veces la culpa viene por omisión o por acción. ¿Qué significa la culpa por omisión? Que vivimos tristes por las cosas que no hicimos. Eso es omisión. Omisión es lo que no hice. Uy, si yo hubiera hecho esto, las cosas serían diferentes. Si yo hubiera invertido de esta manera, no viviría como vivo hasta ahorita. Si hubiera hecho este negocio, las cosas hubieran sido mejor. Y se lamenta por algo que ya no pudo hacer y ya sucedió hace tiempo. Eso es por omisión. A veces uno se vive con la culpa de la omisión. Mira, no hice esto. No le di el tiempo que debía a mis hijos. No le di el tiempo que debía a mi esposa. No la atendí como debe ser. No la escuché. Esos pecados de omisión tenemos que nosotros entregárselos a Dios. Porque eso uno vive con culpa de
Si hubiera hecho esto, hubiera sido diferente, pero no lo hice, por tanto, estoy mal, porque no hice esto. Omisión. Y la otra, que usted ya lo conoce, la culpa por las faltas cometidas. Las culpas por las faltas cometidas, pero las faltas cometidas, hemos visto que en Dios hay perdón. Amén. En Dios hay perdón. Él es el que perdona. Mire Colosenses 3, versículo 13. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Este pasaje nos remueve. Mire qué interesante ese pasaje. Soportándoos unos a otros. Wow. Nos gusta que nos soporten, pero no estamos dispuestos a soportar. No. Tenemos que soportar, pero también que nos soporten, porque a veces nos gusta solamente los beneficios, pero no beneficiar. Quiero que me soporten, porque yo soy así como así. Quiéreme tal como soy, como dice una canción, ¿no? Pero no queremos que nos soporten, pero no queremos soportar cuando otros, como humanos, tienen sus defectos. Dice, soportaos unos a otros. ¿Y qué más? Y perdonaos unos a otros. Esa palabra unos a otros quiere decir de doble vía. Bueno, yo te perdono y tú también perdóname. Esa es la orden del Señor. Porque a veces solamente queremos los beneficios para uno y para los otros no. No, sí, que me perdonen a mí, pero yo perdonar a ese, nunca lo perdonaré en mi corazón. No, así no funciona. Para Dios funciona unos a otros. Es recíproco. Es recíproco. Dios dice, perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Yo pregunto, si usted pudiera escribir todas las quejas que tiene, ¿tendría unas cuantas quejas o bastantes quejas? Posiblemente muchas quejas. Unas bien fundamentadas, otros sin fundamento, otros por capricho, otros por malcredez, no lo sé. Pero de que hay quejas, hay quejas. Pero la Biblia nos dice, hay que perdonarnos. Si alguno tuviera queja contra el otro. Amén. Ahora, si quieres disfrutar de la vida, hazle caso a Dios. Si no quieres disfrutar de la vida, sencillamente pásalo por alto. Pero yo quiero disfrutar de la vida. Hay que hacerle caso a Dios. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un fuerte aplauso a Dios. Pablo nos lleva a lo más fuerte. Mire, Pablo nos lleva a la parte más fuerte. ¿Por qué razón tenemos que hacerlo? ¿Por qué razón tú y yo tenemos que hacerlo? Dice allí, dice Pablo, de la manera que Cristo les perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la razón fundamental. Ahora nos apuntas al Señor. Así como el Señor perdonó tus pecados, hey, tú también hazlo con el otro. Tú también hazlo con tu hermano. Tú también hazlo con tu hermana. Tú también hazlo con tu familiar. De la manera que Cristo me perdonó, también debo de hacerlo yo. Hermanos, no deje que el diablo se aproveche y ponga en su corazón orgullo. Porque el orgullo es el mal que el diablo pone en el corazón, donde a veces no dice, sí, yo le pido perdón a Dios, yo sé que me ha perdonado, la sangre de Cristo me limpia todo pecado, y es verdad. Pero Dios te dice, de la manera que quieres que yo haga contigo, tú también hazlo. Voy a leer un pasaje que es largo, pero necesito hacerlo, porque con esto quiero terminar la prédica, pero es un pasaje que está en Mateo 18. Es un pasaje fuerte, porque como le digo, este es un pasaje que nos recuerda que el tema es de doble vía. Mateo 18, 15 al 35. Es larga la lectura. Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Seguimos.
Mas si no te oyere, toma contigo a 2 o 3 testigos, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, bueno, tenlo como que es un gentil publicano, un no creyente. No como enemigo, sino como un no creyente, si no quiere cambiar la actitud. De cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Hasta ahí el enfoque es el perdón. O sea, cuando habla de desatar, habla suelta el perdón, suelta el haber estado en falta el uno contra el otro, suelta a tu hermano, ora porque ya se suelte todo lo que ha afectado la vida con tu hermano, con tu hermana, suelta, o sea, desata. Más bien hay que atar lo que es malo, lo que es del enemigo, el odio, el rencor, el celo, todo eso hay que atarlo. Eso sí, pero sigamos viendo ahí. Continuamos. Vamos al versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, que era la creencia judía. Hasta las 7 la vencida eran los judíos. Me la haces hasta las 7, ya después de las 7 te cae. Era la cultura judía. Hasta 7 veces te aguanto que me falles, pero a la 8ª te cae. Era la creencia judía. Pero mira lo que dice Jesús. Siguiente versículo 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. De hecho, estamos hablando de 490 veces. ¿No? 7, ¿no es cierto? 70 veces 7 es 490 veces. Pero Jesús no estaba diciendo que te pongas a sumar. A ver, hasta que llegues a los 490. No. La idea de Jesús es, practica el perdón porque va a ser necesario siempre. Ese es el mensaje. Pero sigamos porque ahí no termina todo. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Yo pregunto, ¿aquí somos sus siervos o no somos sus siervos? Todos somos sus siervos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Sigamos. Y comenzó a hacer cuentas y le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, que eran como millones y millones. Continuamos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la cuenta. Mira qué tan grande era la deuda, que para pagar la deuda tenía que vender toda su casa, sus cosas, sus hijos, su mujer, hasta él mismo, para pagar la cuenta. Qué tremenda era la deuda de ese hombre, cuántos millones sobre millones debía. Pero ¿qué sucede? Sigamos. Entonces, aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo. Le suplicó. ¿Qué dice? Le suplicó. Amén. Le suplicó. Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. La deuda era demasiado grande. No sé si le iba a alcanzar la vida para pagar esa deuda. Pero continuamos. El 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, ese es el carácter de Dios. Recuerda que esta parábola habla sobre que todo es semejante al reino de Dios. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y no solamente le soltó. Recuerda que está en el contexto de todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Está en ese contexto. Le soltó y le perdonó la deuda. Sigamos. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, colegas, que le debía unos 100 denarios. Bueno, para que usted sepa, un denario era el sueldo de un día. Es como que el hombre le debía 100 días de sueldo. O sea, era una deuda un poquito regular. No grandota, pero era un poquito regular. Entonces él dice, y hallando a su consiervo que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, ¿sabes? Que le ahorcaba al bandido, diciendo, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Le perdonaron una gran deuda,
pero encontró uno que le debía algo tan pequeño y le dice, págame lo que me debe. O sea, Dios lo perdona, el rey lo perdona, y ahora, sin embargo, otro que está con otra falta mucho menor, muy pequeñita que la de él, sin embargo, lo quiere ahorcar para que pague la deuda, meterlo adentro, hundirlo. Sigamos. 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, hizo lo mismo que hizo el que tenía la deuda gigante. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. La misma actitud ante una deuda menor, que era más o menos, pero era una deuda muy pequeña. Sigamos. Mas él no quiso. Ahí viene la falta. Él no quiso. La pregunta es, ¿podía o no podía perdonar la deuda a este hombre que se le había perdonado una deuda millonaria? Sí podía. Sí podía. El problema está que no quiso. O sea, tuvo un corazón cerrado. No se le dio la gana querer olvidarse del pasado, de ese amigo que le debía la deuda porque era un colega de trabajo, consiervo. No se le dio la gana. No quiso. Dice que no quiso. El pecado viene cuando no queremos, hermanos, cambiar el corazón. Ahí viene el pecado. Cuando no queremos cambiar lo que tenemos dentro. No quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Pero ¿qué sucede? Todo sale a la luz. El rey no lo sabía y todo sale a la luz. Viendo sus consiervos lo que pasaba, otros compañeros consiervos del rey, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mi rey, tenemos que contarle algo triste. Al consiervo que tú le perdonaste de deuda millonaria, que nunca lo podía pagar, te rogó y se humilló, se postró, suplicó, y tú le perdonaste. Se encontró con otro consiervo que apenas le debe 100 denarios y le rogó que le perdonara, pero no quiso, él no quiso. Más bien lo mandó preso, más bien trató de hundirlo en la prisión. ¿Cuál fue la reacción del rey? Sigamos. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado. Wow. Cuando uno no quiere cambiar el corazón, para Dios es un siervo malvado. Hermanos, escudriñemos nuestro corazón, evaluemos nuestro corazón. Todos somos siervos acá y somos consiervos, siervos de Dios y consiervos. ¿No es cierto? Amén. Somos siervos de Dios y consiervos todos. Pero cuando uno no quiere hacer lo que el Señor manda, Él no dice siervo malvado. Sí es siervo, pero malvado. ¿Y por qué malvado? Porque no quiso tener un corazón como el de su rey, como el de su amo, como el de su Señor. Un corazón generoso, un corazón bondadoso. Por eso le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Cuántos le rogaron a Dios que le perdone sus pecados? Levanten su mano. ¿Cuántos le pidieron perdón a Dios? Yo le pedí perdón. Usted también. Dios nos perdonó por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Pero mire lo que sigue en esta historia triste en parte. La pregunta que hace el Señor, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el corazón de Dios, hermanos. Ese es el corazón de Dios. Dios te dice a ti y a mí, ¿no debes tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ese es el corazón de Dios. Y ese es lo que espera de ti y de mí. Pregunto, ¿le estamos haciendo caso al Señor? ¿Le estamos obedeciendo al Señor? ¿O queremos mantener nuestra postura de no quiso, no quiero? Dios ya olvidó. Dios ya olvidó. Y Dios nos enseña a nosotros también a olvidar. Amén. Porque estamos en ese contexto. Dios nos dice, olvida, porque yo ya olvidé. Yo ya te perdono, yo olvido, tú también olvida. Tú también olvida.
Deja de estarle molestando a tu consiervo, que representa a tu esposa, tu familiar, tu hermano en Cristo. Olvídate, dice Dios. Pero te toca a ti decidir. ¿Qué sucede? Sigamos. Entonces, su señor enojado cambió la figura del Señor de misericordia a enojado. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Cambió todo, hermano. Se revertió. Se revertió. Ahora, en el versículo 35 es fuerte porque Jesús afirma que Él va a hacer lo mismo, Dios va a hacer lo mismo con nosotros si no tenemos la misma actitud. Porque la parábola apunta a ese propósito, a que nosotros tengamos esa actitud. Mire el versículo 35. Téngame paciencia, yo sé que el tiempo siempre corre, pero tenga paciencia. Así también, diga conmigo, así también. Otra vez, así también. Mi Padre Celestial, dice Jesús, mi Padre Celestial, Dios, hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Wow. A mí ese texto me remueve el alma, hermano. Tengo que estar revisando mi corazón para cuidar de tenerlo limpio. Porque yo sé que si el Señor ve un poquito de mí, algo de un corazón malo, entonces se revierte todo. La deuda que me perdonó se va a tomar en cuenta como pecado. Así es. Se va a tomar en cuenta como pecado otra vez. Porque dice, si tú no perdonas, está diciendo Dios, yo tampoco tengo por qué hacerlo. ¿Me entiende? Mateo 6, versículo 14 y 15, para completar la idea. Mateo 6, versículo 14 y 15. Dice, porque si perdonáis a los hombres, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, como ya hemos visto en la parábola. El siguiente. Mas, si no perdonáis, eso quiere decir, siervo malo. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es el último pasaje. Pregunto, ¿Dios está siendo claro o no? Dios dice, mira, si tú no perdonas, olvídate que yo perdono tus pecados, aunque me ruegas como el hombre de la historia, de la parábola. Aunque me ruegues, Dios, perdóname. Dios no te perdona si tú no tienes un acto de perdonar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y recuerda, Jesús dijo a Pedro, Pedrito, Pedrito, no te he dicho 7 veces, te he dicho 70 veces 7. En tu casa, ¿cuántas veces, hermanos, te hacen enojar porque se siguen cometiendo las mismas, decimos en el lenguaje piurano, las mismas burradas, los mismos errores, y te vuelves intolerante y hieres y lastimas, y a veces quizás en tu enojo amenazas y golpeas con tus palabras, y después queremos ir a la presencia de Dios? Ay, Señor, perdóname que soy un pecadorcito, perdóname, soy un pecadorcito. Pidiéndole a Dios, perdóname que soy un pecadorcito. Dios te va a decir, si tú no perdonas, siervo malo, a ti no te voy a perdonar, porque tú no perdonas 70 veces 7. Suena duro, pero es la verdad. No es palabra del pastor, está aquí. Dios ya decidió, yo voy a olvidar tu pasado. Olvídalo tú. Olvídalo tú. Pero si quieres volver a remover cosas pasadas y en tu corazón actuar en base a lo que tiene tu corazón por las cosas pasadas, yo no te perdono tampoco. Aunque roguemos, porque ese hombre rogó, pero no le fue perdonada la deuda, que anteriormente sí le fue perdonado, pero se la volvieron a cobrar. ¿O no se la volvieron a cobrar? Se la volvieron a cobrar por la actitud de no quiso, porque se volvió un siervo
malo. Esta mañana, hermano, la palabra es dura, quizás en algo, pero tenemos que confrontar nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? Porque a Dios no lo podemos engañar. De hecho, a mí me puede engañar, yo te puedo engañar, yo te puedo aparentar, tú también, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, tenemos que estar a cuentas con Dios. Señor, perdóname, pero también te voy a obedecer. Perdono a mi consiervo que representa tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu hermano, el hermano de la iglesia. Ellos son tus consiervos. Hay que perdonar. Vamos ahora, nos ponemos de pie. Si usted necesita realmente afirmar su vida, Señor, gracias porque usted decide olvidar todas mis faltas, pero también me mandas a olvidar. Y olvidar también quiere decir que voy a perdonar. Yo te invito a pasar adelante. Vamos a orar juntos, a ponernos a cuentas con Dios, porque a veces las cosas del corazón nos están, hermanos, obstaculizando lo nuevo que Dios quiere hacer, lo grande y lo maravilloso que Dios quiere hacer. ¿Alguno quiere orar conmigo adelante? Señor, yo necesito olvidar. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Señor, yo quiero olvidar, yo necesito olvidar. Yo sé que quiero comenzar una nueva vida con nuevos proyectos, nuevas cosas, pero no puedo hacer con el pasado como una mochila de carga. Hay que perdonar totalmente y seremos libres. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar. Libérate en esta mañana. Jesús nos hace libres. Jesús se lleva toda culpa de nuestro corazón. Jesús sana el corazón. No te resistas, déjale a Dios obrar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, por hablar a mi vida y a la vida de los que estamos aquí. Señor mío, sí pedimos perdón por nuestros pecados. Y aun si tu Espíritu Santo nos redarguye y nos hace ver que hay cosas en el corazón que tenemos que pedir perdón, pedimos perdón por todo, Señor. Perdónanos, Señor amado. No queremos tener nada en nuestro corazón. Queremos caminar limpios, libres de todo lo que estorba en nuestro corazón. Que al salir de acá, Señor, salgamos decididos a poder perdonar a los que nos han ofendido y avanzar, considerando, Señor, que cada uno es valioso para ti. Que todos somos tus siervos y entre nosotros somos consiervos. Que tenemos que tratarnos de la misma manera que nos estás tratando, Señor. Estamos a tiempo para comenzar de nuevo, para recibir lo nuevo de ti, para un nuevo avance, Señor. Que este nuevo año que está a las puertas podamos tener un nuevo comienzo con una proyección diferente, sanados, restaurados, nuestra relación contigo y con nuestros semejantes, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a quitar, a soltar, a sepultar, a olvidar todo lo que no vale, todo lo que no sirve, Señor, para avanzar, para continuar adelante. Señor, te damos gracias en esta mañana. Somos confrontados con tu palabra, con tu verdad. Y te necesitamos, Señor. Queremos caminar en tu palabra. Señor, no queremos llevar tu palabra solamente lo que nos guste o nos convenga humanamente. Queremos beber toda tu palabra, queremos beberla, queremos asimilarlo, queremos que tu palabra nos limpie, que tu palabra nos santifique, que tu palabra nos renueve, nos restaure, nos levante en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Nos entregamos a ti, Señor. Perdonamos, soltamos, olvidamos, dejamos a un lado y vamos a continuar adelante, Señor, contigo. Porque vivimos por ti y queremos vivir cada día para ti. Damos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos.